¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a Salud para Todos. Qué gusto que nos acompañe. Tenemos buen programa el día de hoy. Esperemos que no haya muchas personas con alguna enfermedad y si no, bueno, pues les mandamos un abrazo muy grande y una pronta recuperación. El día de hoy vamos a abordar el tema de la epilepsia. Así que durante esta hora estaremos hablando de este tema. Si tiene alguna pregunta o alguna duda, pues puede hacerla vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. La epilepsia es un trastorno neurológico crónico que afecta al cerebro y se caracteriza por la aparición de crisis o convulsiones repetidas, que son episodios de actividad eléctrica anormal en las neuronas. Estas crisis pueden manifestarse de distintas formas, desde movimientos involuntarios y pérdida del conocimiento, hasta sensaciones extrañas o ausencias momentáneas. La epilepsia puede afectar a personas de cualquier edad, pero suele comenzar en la infancia o en la adultez temprana. Sus causas son diversas: lesiones cerebrales, infecciones, genética o incluso factores desconocidos. Aunque la epilepsia no tiene cura definitiva, la mayoría de las personas pueden controlarla con medicamentos adecuados y llevar una vida plena y activa. Es fundamental no tener miedo ni prejuicios hacia quienes viven con epilepsia, pues con apoyo y tratamiento pueden tener una buena calidad de vida. Recuerda, la salud es primero. Salud para todos. Muchísimas gracias por esta información y bueno, pues les presento al doctor que nos acompaña esta mañana para hablar acerca de epilepsia. Es el doctor Juan Carlos Pérez García, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto volver a verlo. Siempre es un placer que esté con nosotros. Muy amable, gracias. Cómo no, igualmente, y qué bueno que me invitan. Gracias, doc. Bueno, pues tenemos este tema que cada vez es más frecuente, pero queremos saber todo acerca de la epilepsia. ¿Qué es exactamente y cómo la vamos a poder diferenciar de otro tipo de enfermedades neurológicas? Bueno, es un poquito complicado poder definir una enfermedad muy importante que se ha considerado problema de salud durante muchísimos años. Vale la pena siempre hacer un pequeño recordatorio de la historia, porque la epilepsia empieza hace muchos años, prácticamente con el inicio de la humanidad, cuando había crisis, vamos a decir crisis convulsivas y otras que no son convulsivas, que vamos a hacer la explicación un poquito más adelante. Pero cuando pasaba eso hace muchos años, se pensaba que una persona que tenía un ataque epiléptico de convulsión, en donde se caían al suelo con sacudidas, se mordían la lengua, los ojitos en blanco. En aquella época se pensaba que estaban siendo poseídos por un demonio. Y hubo muchas personas que los llevaron a la hoguera, los quemaban, porque pensaban precisamente que eran situaciones demoníacas. Eso fue cambiando y fueron precisamente los médicos de aquellas épocas quienes pues escondían a los pacientes epilépticos en sus casas para que no los lastimaran porque la gente en la calle, si alguien convulsionaba, pues le pegaban con palos, piedras, todo pensando precisamente que ahí estaba un demonio. Un demonio, claro. Entonces, el hecho de que muchos médicos en aquella época llevaran a los pacientes a sus casas, sirvió para que aprendieran más sobre el comportamiento, los tipos diferentes de crisis epilépticas, y sobre todo también, pues, qué factores desencadenaban tener una crisis epiléptica. La definición de la organización de la Liga Internacional contra la Epilepsia es que se debe a una actividad anormal de las neuronas que funcionan con actividad eléctrica y que viene un exceso de esa actividad eléctrica provocando una descarga que se va extendiendo y generalizando a todo lo largo o ancho del cerebro principalmente. Y de acuerdo al sitio donde se localiza la descarga, van a ser los síntomas iniciales. De manera que puedo tener síntomas iniciales visuales,
cuando me da una descarga en el lóbulo occipital, o comportamiento diferente cuando me da en el lóbulo frontal, aunque el lóbulo temporal es el más epileptogénico. Por eso muchas veces puedo tener cambios en el comportamiento y pérdida del conocimiento en muchas de las crisis. Oiga, doctor, a ver, hablando de estas descargas eléctricas, de manera natural, ¿tienen algún ritmo, o sea, alguna simetría? O sea, van así como tic, 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 o es asimétrico. Bueno, no sé si se diga simétrico, pero, o sea, que van diferente, y esta, cuando es más elevada, entonces ya se presenta esto, pero es como que uniforme, estas descargas. Sí, yo voy a utilizar una palabra. A ver, diga. La palabra es maravilloso. Ay, sí, ¿verdad? Es maravilloso porque tenemos millones y millones de células. Cada célula tiene una membranita y en la membranita hay muchas puertitas que se llaman canales iónicos. Los neurotransmisores llegan a la membranita de la neurona, abren o cierran esos canales iónicos para que los iones, sodio, potasio, calcio, cloro, entren y de esta forma provoquen una descarga eléctrica. Pero esto está inicialmente genéticamente determinado y es una exactitud perfecta para nuestro comportamiento normal. Y todas las funciones del cerebro funcionan así: movimiento, sensibilidad, vista, olfato, oído, gusto, ¿Y cómo podemos tacto. conjuntar todo, no? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos hablando, estamos viendo, estamos moviendo el cuerpo, mandando señales, ¿no? Alza el brazo, bájalo, etcétera. Y todo esto entonces va funcionando. Eso es gracias a los millones y millones de sinapsis que hay. Ah, se llama sinapsis. Las sinapsis son las uniones. Las uniones, sí. Y ahí es donde están las puertitas, los canales iónicos. Pero entonces, ¿se hacen en la cola o cauda de la neurona? Sí, es que hay fotografías, microfotografía electrónica muy nuevas de la Universidad de Harvard que acaban de publicar, en donde cada uno de los axones tiene millones de sinapsis. Pensábamos que era una nada más al final. No. No, millones. O sea, durante todo el axón. Durante todo el axón hay millones y millones de sinapsis. Entonces eso ya complica más y hace más interesante el funcionamiento cerebral. Y empezamos entonces porque, como esto es genéticamente determinado, si yo genéticamente traigo un problemita de mis canales iónicos, viene la primera parte de la epilepsia, que es la epilepsia genética. Una de las causas iniciales es: el abuelito tuvo epilepsia, un tío tiene epilepsia. ¿Y cuál es el problema? Pues no es que heredé una alteración en mis canales iónicos y tengo la posibilidad de que fallen mis neuronas. Cuando fallan las neuronas decimos que están en un estado hiperexcitable. Es decir, pueden tener la descarga en cualquier momento. Fíjese cómo entonces ahorita estamos viendo que es hereditaria. Puede ser una de las causas. Una de las causas. Así es que era lo que le quería preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Pero ahorita estábamos viendo que es La primera. La primera, ajá. La segunda causa sería vamos a decir, congénita. El problema. O sea, ya nacimos con eso. Nacemos y en el momento, vamos a decir, viene algún problemita durante el embarazo. Por ejemplo, sufrimiento perinatal, hipoxia perinatal, doble circular de cordón al nacer, trabajo prolongado de parto, ruptura prematura de membranas, que es lo común que se conoce como se rompió la fuente. La utilización de forceps es una de las causas traumáticas, porque es un traumatismo. Sí. Prácticamente ya no se utiliza. Ya no, ¿verdad? No. Pero eso era una de las causas. Me quedé en el verano del 46, doctor. Se usaba muchísimo y era una de las causas de epilepsia más frecuente durante el nacimiento. Entonces el niño, aquellos que nacen, por ejemplo, que se adelanta y nacen en el carro o nacen en casa, pues no tienen, y se vuelve un problema de nacimiento, sufrimiento perinatal. No hay los recursos adecuados y eso hace el segundo tipo de causa de epilepsia. Y el tercer tipo de epilepsia, que antes se llamaba sintomática, es cuando
lo que tengo es una lesión cerebral diferente. Por ejemplo, hemos platicado acá de cisticercosis. Pues si tengo un cisticerco, el diagnóstico no es epilepsia. El diagnóstico es cisticercosis, pero ese paciente tiene convulsiones, tiene epilepsia. Es una epilepsia sintomática. Entonces tenemos esas tres causas. La verdad es que es muy, muy interesante. Ahora, ¿qué sucede con nuestro cerebro? O sea, ya vimos que es un funcionamiento maravilloso, ¿no? Con estas sinapsis, ¿se llama? Sinapsis. Pero, ¿qué sucede con nuestro cerebro? ¿Cómo vemos este comportamiento cuando hay una crisis epiléptica? Las redes neuronales, yo les platico a los pacientes para que más o menos entendamos. Vamos a poner nuestros foquitos navideños en el arbolito. Sí. Pero voy a poner no una serie de foquitos, voy a poner 200 series y las pongo. Y entonces una descarga, un cortocircuito puede extenderse o puede quedarse en un solo sitio. De ahí de los términos que utiliza la Liga Internacional para la Epilepsia, ahora de epilepsia focal, cuando la descarga se queda en un pedacito, es decir, en 3 o 4 foquitos de la serie, nada más. Ahí viene un cortocircuito, una descarga. Y se puede quedar así. Otro tipo de crisis sería cuando todas las series de foquitos me fallan y todas presentan una gran descarga anormal. Esa es la epilepsia generalizada. Y puedo tener un tercer tipo, que es cuando empieza en un foco, estos foquitos de aquí tuvieron su descarga, pero la descarga se extiende y se generaliza en forma secundaria a la descarga anormal. Entonces, eso es en cuanto a cómo va funcionando la descarga eléctrica en lo que llamamos epileptogénesis. Por eso hay personas que pueden tener pues, un movimiento del brazo, nada más, y están conscientes. Eso es una epilepsia focal, motora. ¿Ya? O los que tienen convulsiones, es una epilepsia generalizada, motora, y ya le ponemos, si está tieso, tónico, si se sacude, clónico. Y un tercer tipo de pacientes que empiezan en el brazo y poco a poco se van generalizando. Se va extendiendo. Doctor, este tema está sumamente interesante. Les recordamos, si tienen preguntas, puedes hacerla vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Más de 50 millones de personas en el mundo viven con epilepsia, según la Organización Mundial de la Salud, lo que la convierte en uno de los trastornos neurológicos más comunes a nivel global. De vuelta con ustedes, aquí en Salud para Todos, estamos hablando de epilepsia con el doctor Juan Carlos Pérez García. Doctor, estábamos hablando acerca de estos tipos de epilepsia y cómo una persona puede diferenciar que lo que tuvo fue una crisis epiléptica o un simple desmayo u otra afectación. Bueno, igual es difícil, sobre todo en las fases iniciales, la primera crisis, y cuando el paciente o la persona está sola, está haciendo algunas cosas, está en un cuarto, en algún lugar sola, y cuando se da cuenta, abre los ojos y está en el suelo. ¿Qué pasó? No se dio cuenta. Eso es lo más difícil, porque el diagnóstico diferencial de epilepsia se hace principalmente con algunos problemas, como por ejemplo problemas cardiovasculares, situaciones de disautonomías o problemas de baja frecuencia cardíaca, en donde la persona se puede sentir un poco mareado y puede perder el conocimiento. Las disautonomías o
Los problemas del sistema nervioso autónomo son esos. El corazón y el cerebro están conectados muy intensamente. Si ahorita corro, mi corazón late más fuerte, mis arterias se abren y la señal la manda el cerebro. Es la señal para que el corazón y las arterias cambien. Pero si se desconectan un poco, corro, mi cerebro no manda la señal y yo me caigo. El ejemplo más típico de esto se llama hipotensión ortostática. La persona que lleva 4 o 5 horas durmiendo se levanta al baño y cuando se levanta da 3 o 4 pasos y se cae. Porque su corazón no reaccionó. Siguió latiendo como si estuviera durmiendo a 50 por minuto, a 60 por minuto. Pero al caminarse, al levantarse, el cerebro ahora ya no está en la almohadita, sino está ahí arriba y no le alcanza al corazón para bombear más presión de sangre al cerebro y las personas se caen. Por eso siempre se trata de averiguar cómo es que empiezan las crisis. Y la unidad clínica a la que nosotros nos referimos siempre es que, bueno, tengo la duda de esta persona, ¿qué le pasó? La encontraron tirada nada más ahí, estaba muy somnoliento, ya estaba recuperando. Algunas otras cosas, perdió el control del esfínter, se hizo pipí o se mordió la lengua. Esas son señales de que pudo haber sido una crisis. Otra cosa es, en ese momento, estudiar y buscar, a ver, ¿qué ha pasado? Pues sí, estuvo toda la noche desvelándose con el teléfono celular y entonces empezamos a meter los factores de riesgo de posibles crisis. Y para corroborar esto, además de la historia clínica, sospechamos y hay que hacer algunos estudios para poder identificarlo. Para poder ya determinar. Oiga, doctor, fíjese que muy interesante, al inicio nos estaba comentando la historia de la epilepsia y todo cómo empezó, ¿no? Y lo que se hacía con las personas que se estaban convulsionando, que tenían alguna crisis en la calle, etcétera, etcétera. Pero, ¿quién es el padre de la epilepsia o que descubrió? Y sobre todo también para preguntarle qué tan frecuente es la epilepsia en México y general en el mundo. Bueno, ha habido muchos médicos investigadores en muchos años que han estudiado epilepsia. Hay doctores como el doctor Hughlin Jackson y algunas otras personas que han contribuido mucho al diagnóstico de epilepsia. Hans Berger fue también un punto clave porque él es el que inventó, diseñó o descubrió el electroencefalograma, que vino a ser parte importante en el diagnóstico. Hay un libro muy interesante que está aquí en Puebla, en la Biblioteca Palafoxiana, que se escribió hace muchos años, precisamente en las épocas que se estaba cambiando, saliendo de la parte de la Inquisición, en donde todavía se pensaba que había actividades demoníacas, que sean los que ocasionaban la epilepsia. Y entonces, en un convento aquí en Puebla, pues mataron a la madre superiora del convento porque varias de las novicias presentaban extrañas convulsiones. Eso se llama epidemia de histeria. Las epidemias de histeria están descritas en lugares así como conventos, en reclusorios, en orfelinatos, en donde aparecen síntomas que no son reales. Entonces, hace algunos años en Ciudad de México, ya metiéndome ahorita en problemas de historia, no, está bien. Hubo en un orfelinato de chicas, un día una niña ya no podía mover sus piernitas. Eso le llamamos nosotros paraplegia. Y después otra. Y después 10 días otra. Otra. Y a los 10 días eran 15 o 20 niñas. ¿Pero qué pasaba? ¿Era como una reacción espejo? No. Bueno, el término se puede utilizar, pero es una epidemia de histeria, así se llama. La histeria
Es una palabra que ha venido evolucionando durante los años. En las épocas del profesor Charcot en Francia, la histeroepilepsia era una situación que estudiaban porque se pensaba que la histeria es una situación fingida. Pero no, la histeria es que había una ruptura en las conexiones neuronales en donde se priva el paciente. Entonces, la histeria como tal, ese término ya no se viene utilizando, ha cambiado en el paso del tiempo a algo que se llamaba crisis conversivas, o pseudocrisis, o crisis psicógenas. Actualmente usamos el término de crisis funcionales. Les voy a poner un ejemplo para poderlo manifestar de qué se trata. Unos chicos van corriendo en un callejón largo y salen unos perros rabiosos horribles a corretearlos. Los chavos corren más fuertes, pero uno de ellos se paraliza. Entonces, eso es una crisis de histeria. Se paraliza, ya no puede seguir corriendo, porque se bloquea del susto, de la impresión, del estrés tan fuerte, se paralizó. Obviamente lo mordieron los perros, pero eso no tenía ninguna lesión, pero el estrés del momento, ese susto, hizo que se paralizara. Oiga, doctor, por eso es tan peligroso lo que se le llama la histeria colectiva. Por ejemplo, en algún estadio, que de repente viene esa oleada de personas y empiezan... Va relacionado con eso. Con eso, ¿verdad? Sí, se prende, se va extendiendo. Entonces, las epidemias de histeria se veían antes muchísimo, ahora ya es menos, pero pasaban. Entonces, en ese convento hubo una epidemia de histeria, muchas novicias dejaron de moverse y tenían convulsiones. Por ese acontecimiento... Pero pobre madre superiora, ¿o ella tenía la culpa? No, pero eso pasó. Esas se viven en situaciones donde hay mucho estrés, estrés colectivo. No, ella era Sor María Renata von Mousseau, así se llamaba, y ella era francesa, y la mataron. Pero era una epidemia de histeria. A raíz de ese suceso, bueno, se le pidió a un bachiller en aquella época eran los estudiosos, Pedro de Horta escribe le piden que haga ese tratado al que llamó el escrito sobre la penosísima y rigorosa enfermedad de la epilepsia. Está en el Museo Palafoxiano aquí. Ay, es muy interesante, hay que irla a buscar. Sí, bueno, no está tan el acceso. No. Pero afortunadamente tenemos un amigo, el doctor Roberto Calvat, hace años tuvo acceso a él y lo transcribió. Lo tenemos Qué interesante. Vale la pena leerlo, ese libro relacionado a la epilepsia. Qué interesante. Oiga, y entonces en nuestro país y a nivel mundial, en cuanto a estadística, ¿cómo andaremos? Son muy cambiantes las estadísticas porque no se reportan prácticamente todos los casos o se reportan en forma tardía. La epilepsia la podemos dividir de acuerdo al inicio en epilepsia de inicio temprano y epilepsia de inicio tardío. Antes de los 20 años generalmente es de inicio temprano. Las causas más comunes son las causas genéticas, sufrimiento perinatal o traumatismos craneoencefálicos. Ya en la edad más adulta, digamos, es un poquito más complejo porque hasta hace 20 años la cisticercosis era la primera causa de epilepsia tardía, arriba de los 20 años. Ya no es tanto. Ahora las causas más comunes son la epilepsia tumoral en adultos, la epilepsia por enfermedad vascular cerebral y la epilepsia postraumática. Y ya en edad muy avanzada, las epilepsias degenerativas en los pacientitos que ya tienen más años, porque al ir perdiendo por la atrofia cerebral normal, pues hay un desequilibrio de neurotransmisores y son pacientes que pueden tener también epilepsia ya muy tardíamente. Bien, doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa, es muy breve y al regreso tendremos las preguntas del público, pero si usted quiere hacerla, puede todavía vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Volvemos.
Alrededor del 70% de las personas con epilepsia pueden controlar sus crisis con medicamentos anticonvulsivos si se siguen correctamente y bajo supervisión médica. En la cápsula anterior conocimos qué es la epilepsia. Hoy hablaremos sobre los tipos de crisis epilépticas y cómo puedes ayudar si presencias una. Las crisis pueden ser generalizadas o focales. Las generalizadas afectan ambos hemisferios del cerebro y pueden incluir convulsiones tónicas clónicas, donde la persona pierde el conocimiento, cae al suelo, se pone rígida y tiene sacudidas musculares. También existen crisis de ausencia, más comunes en niños, donde la persona se queda ida unos segundos sin responder. Las crisis focales afectan solo una parte del cerebro. En estos casos, la persona puede experimentar movimientos involuntarios en una parte del cuerpo, sensaciones extrañas, confusión o comportamientos automáticos, como parpadear o caminar sin rumbo. Si alguien tiene una convulsión, mantén la calma y sigue estos pasos. Protege su cabeza con algo blando, como una chamarra o mochila. Afloja su ropa en cuello o cintura si es necesario. No intentes detener sus movimientos ni sujetarlo con fuerza. No metas nada en su boca. No puede tragarse la lengua. Coloca a la persona de lado una vez que termine la convulsión, para que respire mejor. Quédate a su lado hasta que recupere la conciencia por completo. Llama a emergencias si la crisis dura más de 5 minutos, si es la primera vez que ocurre o si se repite inmediatamente. Saber qué hacer puede marcar la diferencia. La epilepsia no es contagiosa ni peligrosa si se maneja adecuadamente. Recuerda, la salud es primero. Salud para todos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de salud para todos de epilepsia con el doctor Juan Carlos Pérez García. Doctor, ¿la epilepsia puede aparecer en cualquier etapa de la vida o es más común y frecuente en ciertas edades? No, es que puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Sí hay, de acuerdo a las causas, o sea, nosotros decimos a la etiología, a las causas hay picos. Por ejemplo, la epilepsia postraumática es más en jóvenes o en adultos, por situaciones de juegos o de trabajos, accidentes, cosas que pasan. Bueno, la epilepsia postraumática es más frecuentemente cuando estamos expuestos a más situaciones de riesgo de un traumatismo craneoencefálico. Eso. Ahora, las crisis, por ejemplo, el tipo de crisis de ausencia y que pasan desapercibidas, pueden ser más frecuentemente en los niños, cuando empiezan a tener el crecimiento, empiezan a tener ya más estrés, cuando ya más grandecitos empiezan a desvelarse un poco para estudiar, hacer la tarea, o cuando ya se van sin desayunar, en el caso de las chicas, por ejemplo, que pues cenan poquito, se van sin desayunar. El ayuno prolongado es un detonador de crisis. Esas serían las más frecuentes. Y en las personas ya mayores, las epilepsias que tienen que ver con los pequeños infartitos que vamos teniendo por la edad y por otros factores, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el colesterol, etcétera, van teniendo cambios vasculares, problemas de circulación, y esa es una causa diferente de epilepsia, que es menos frecuente. La mayor parte de la epilepsia es en las etapas medias de la vida. O sea, en los niños y hasta los jóvenes y la edad adulta. Oiga, doctor, vamos a darle salida a las preguntas del público. Muchísimas gracias por hacer las preguntas, por seguirnos. Dice, fíjese cómo hasta el día de hoy, porque dice, ¿cómo puedo hablar con mi pareja, amigos y compañeros de trabajo sobre mi condición sin que me traten de forma diferente o me miren con lástima? Bueno, esa es una interesante y muy complicada pregunta y más complicada la respuesta. Porque tendríamos que
participar un poquito en lo que es el nivel cultural. Hace muchos, muchos años hubo un grupo de personas que empezaron a formar precisamente grupos de apoyo para pacientes epilépticos porque sí, un niño que en la escuela tiene una crisis convulsiva, pues generalmente, bueno, antes lo expulsaban, después ahora ya pues lo mandan a casa y bueno, buscan la forma de no tenerlo con la idea o con la petición de que les da mucho miedo a un maestro. Dos cosas: les da mucho miedo no saber qué hacer en caso de que este niño tenga una crisis convulsiva, que mencionan mucha responsabilidad que le pase algo ahí en el salón. Y pues los demás niños, en el caso de niños pequeños, pues el susto, que también eso tiene que ver. Por eso ha sido muy complejo. Hay a nivel mundial un buró internacional de epilepsia en donde en muchas partes, y aquí en Puebla también hay un grupo en donde se trata precisamente de resolver, ayudar de la mejor manera esa parte social de la epilepsia, porque es una parte muy importante, el hecho de que un paciente epiléptico tiene todo el derecho y toda la capacidad de trabajar, de estudiar, de hacer todas sus actividades. Hay recomendaciones que nosotros le damos. Por ejemplo, hemos evaluado pacientes que tienen epilepsia y que son conductores de un autobús de pasajeros. Entonces, necesitamos tener una epilepsia controlada si es que ese es un trabajo. Muchos pacientes que tengo que tienen epilepsia y en donde el desvelo es el primer factor detonador de crisis, y resulta que trabajan en una empresa de autos en donde van rolando turnos y 1 o 2 meses les toca el turno de la noche. Y entonces va a haber desvelo, y son los factores desencadenantes que se tienen que ir cuidando en forma importante. Por eso, sí hay instancias que nos ayudan para poder entender. Y la parte final, pues son los directores de escuelas, los maestros, claro, o los dueños de las empresas, los directivos de las empresas, que nos den la oportunidad de que los pacientes puedan trabajar si están bien controlados. Claro, y que tengan la información correcta. Oiga, doctor, ¿cómo puedo gestionar el estrés y ansiedad que me provoca la incertidumbre de cuándo ocurrirá mi próxima crisis? Lo ideal es conocer muy bien el tipo de crisis y haber estudiado ya, no por parte del médico, bueno, obviamente por parte del médico sí, pero sobre todo el paciente. Yo siempre les digo, a ver, ¿cuándo fue la crisis? Fue ayer a las 8 de la mañana. ¿Qué hiciste antes de las 8 de la mañana? ¿Te habías desayunado? ¿A qué hora cenaste antes? ¿A qué hora te dormiste? O sea, y hacer una especie de investigación. Y muchos pacientes ya llegan y me dicen, doctor, ya me di cuenta, es cuando veo el teléfono celular, si me paso más de 1 hora viendo el teléfono celular en la noche, al día siguiente me da mi crisis. Y esos son conocer los factores detonadores, y cada paciente tendrá sus propios factores desencadenantes. Y eso nos va a dar una gran seguridad, junto con el tratamiento médico adecuado. Es que poco a poco nos vamos conociendo y vamos sabiendo cómo nuestro cuerpo va reaccionando ante ciertos estímulos. Doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa, es muy breve, y continuamos aquí en Salud para Todos hablando de epilepsia. Hasta un 75% de los casos de epilepsia en países de bajos recursos no reciben tratamiento adecuado por falta de acceso, diagnóstico o estigma social.
Después, si no nos da tiempo preguntas, pues ya, ¿no? Sí. Una de cada 10 personas tendrá una convulsión en algún momento de su vida, pero no todas desarrollarán epilepsia. Muchísimas gracias por esta información y por seguir con nosotros. Estamos hablando de epilepsia con el doctor Juan Carlos Pérez García. Oiga, doctor, a ver, mire, ya hemos hablado acerca de esta enfermedad y, bueno, yo quisiera conocer cuál es el tratamiento, ¿no? Lo que se realiza para poder tratar esta enfermedad. Sí, pues, en todo lo que hemos platicado hay historia, ¿no? Hace muchísimos años se utilizaban algunas sustancias medias sedantes para bajar la epilepsia. Aunque parezca así como que no es cierto, los aztecas en México tenían algunas rutinas para atacar la epilepsia y hacían unos preparados de raspado de cuerno de chivo, con baba de moco de guajolote, baba de maguey, algunos revolturas, menjurjes, y se probaban. Sin embargo, fueron los mayas los que empezaron mediante las plantitas a tener un poquito de mejores resultados en cuanto a los medicamentos. Y así fueron avanzando hasta ya la época moderna. Medicamentos como el fenobarbital, la fenitoína van apareciendo. Aparecen después las benzodiazepinas, la carbamazepina y todo, van teniendo sus indicaciones. Muchos de esos medicamentos con efectos secundarios. La carbamazepina, por ejemplo, a dosis altas durante tiempo largo, pues, el paciente epiléptico podía tomar 20 o 30 años de medicamento y van ocasionando un deterioro cognitivo también. Y siguen apareciendo muchos medicamentos con menos efectos secundarios, mucho más efectivos, pero también más costosos. Y eso es lo que a veces cuesta trabajo. De los médicos a nivel mundial que mejor manejan la epilepsia con pocos recursos, uno de los países es México, porque tenemos pocos recursos en cuanto a el costo de los medicamentos. Tenemos el sector salud hasta hace 10, 15 años tenía 4 medicamentos nada más: fenobarbital, valproato, carbamazepina y me falta valproato, carbamazepina y fenitoína. Entonces, nada más con esos 4. Entonces, haciendo el servicio social, tú tenías esas 4 posibilidades, pues que tenían un alcance muy corto para los pacientes. En la actualidad hay muchos medicamentos, ahora las combinaciones, de acuerdo al tipo de crisis, nos hacen que tengamos mucho éxito. Yo siempre les recomiendo buscar el mejor medicamento, porque no se trata de tener 3 antiepilépticos. Para eso es importante saber el tipo de crisis que tiene, porque de acuerdo al tipo de crisis es el medicamento que yo voy a escoger, porque hay medicamentos que no sirven para todos los tipos de crisis. Eso tenemos que saberlo. Entonces, el tipo de crisis, el tipo de medicamento que se debe utilizar, de preferencia la monoterapia, uno solo. Solamente algunos casos requieren una combinación de 2. Y así vamos llegando y avanzando hasta el tratamiento quirúrgico, que se divide en 2. Es una estimulación, una especie de marcapaso que se pone dentro para ir regulando la actividad eléctrica cerebral, y la estimulación cerebral profunda, algo que tiene que ver más una cirugía selectiva, una cirugía ya muy finita, en donde vamos a buscar el foco epiléptico. Y hace muchos años se operaban los pacientitos que ya tenían muchísimas crisis. Ahora ha cambiado y la cirugía de epilepsia se hace en los pacientes que estrictamente no han tenido buena respuesta a 3 antiepilépticos dadas a dosis adecuada, aunque estén bien,
son candidatos a la cirugía de A la epilepsia. cirugía. Ahora, doctor, después de una cirugía de epilepsia, ¿se va a erradicar o podemos volver a tener algún tipo de crisis? Es difícil a veces quitar la epilepsia 100%, pero de todos modos la mejoría es muchísima y la disminución de la ingesta de fármacos también. Un paciente que tomaba 4 antiepilépticos y tenía 20 crisis en un mes, a lo mejor con la cirugía nomás tiene 1 o 2 crisis Ya al lo mes reduce. y toma 1 o 2 medicamentos. O sea, baja. Porque mejora la calidad de vida. Es que justamente a eso quería llegar. Ahorita vamos a leer preguntas del público, pero antes, también como para ir cerrando este tema, ¿no? La calidad de vida de las personas que tienen epilepsia, ¿cómo es? Bueno, un paciente con una epilepsia complicada, con muchas secuelas, porque las secuelas son por la misma crisis, cuando deja de respirar y se va dañando el cerebro. La secuela también es por el exceso de medicamentos, que a la larga van a producir efectos secundarios. Y la tercera secuela, pues es si el pacientito tiene crisis generalizadas de caída o tónico-clónicas, de cada 4 o 5 crisis se cae y se golpea 2 veces en la cabeza. Sí. Entonces, todos ese tipo de cosas van a hacer que la calidad de vida no sea muy buena, las secuelas pueden ser mayores. Por ahí a lo mejor puede venir alguna pregunta en cuanto a las crisis febriles. Niños que tienen fiebre y que convulsionan. Bueno, no es muy común, pero por ejemplo, si yo tengo 100 niños y a los 100 niños les subo la temperatura a 44 grados, todos van a convulsionar porque es una reacción natural. Sí. Solo que de esos 100 niños, 2 no necesitan 44 grados. Su umbral es diferente y a los 38, 5 ya convulsionaron. Esas son las crisis febriles. Un niño que tiene una crisis febril, y esos son de los casos clínicos que siempre manejamos, un niño que tiene una crisis febril no es epilepsia. Pero si este niño va a seguir teniendo crisis febriles, llega la mamá y me dice, doctor, pues ya tuvo otra vez crisis. Después de 3 o 4 veces que le dio crisis febriles, la 5ª vez que llega la señora, doctor, ¿pero qué cree? Ya no tuvo fiebre. Ese niño no era epiléptico, pero ahora ya es epiléptico. Porque todas y cada una de las crisis que ya le dieron fueron dañando neuronas que ahora lo hacen ya paciente epiléptico. Paciente epiléptico. Bien, doctor, vamos hasta donde nos dé tiempo del programa para sacar las preguntas del público. Mi hijo de 8 años ya está diagnosticado con epilepsia y me preocupa cómo será su vida adulta. Bueno, pues lo ideal es tener el diagnóstico y el tratamiento correcto. La recomendación con los niños, lo más importante, echen un ojo, vigilen lo que son los factores desencadenantes. Mi principal problema con los niños es el teléfono celular como fotoestimulación. La computadora, los videojuegos funcionan como fotoestimulación. Entonces, si yo tengo una listita, desvelo, ayuno prolongado, fatiga, estrés, exposición intensa al sol, a la luz, eso es fundamental. Si yo cuido eso y tiene su buen tratamiento, el pronóstico tiene que ser bueno. Favorable, bien. Sí. Si he tenido una crisis de epilepsia, ¿eso indica que ya la padezco? Bueno, una sola crisis, me imagino que se refiere a una crisis tónico-clónica, que les decimos convulsiones. Si es una sola, estrictamente no es epilepsia. Así decían los libros hace muchos años. La primera crisis no es epilepsia, pero ahora hacemos ya una separación y decimos, ok, una sola crisis epiléptica, un tónico-clónica, no es epilepsia, pero siempre y cuando encontremos por qué tuvo la causa. Por ejemplo, tengo pacientitos que tienen un cuadro de infeccioso, tienen diarrea, pierden muchos líquidos, pierden sodio, la baja de sodio le provoca la crisis. En ese caso no es epilepsia, es una crisis tónico-clónica ocasionada por la baja de sodio. Entonces, ahí es. Pero hay que vigilarlo en el futuro. Doctor, ya tuve otra crisis y ahora no me baja el sodio. Entonces, ya va automáticamente.
Ahora, ¿es la primera crisis? ¿Es válido hacer estudios? Sí, es válido hacer estudios, porque es una crisis convulsiva o una crisis tónico-clónica, no son crisis tan frecuentes así aisladas. Entonces, hay que hacer estudios con los pacientes. Hay que hacerlos. Y bueno, para finalizar, de manera breve, comentarles que ya no se utiliza el término convulsión. Así lo conocemos, pero ahora se llama... Sí, la Liga Internacional contra la Epilepsia está haciendo algunos cambios en la nomenclatura. Hace unos 4 o 5 años acaba de salir la última clasificación de la epilepsia, en donde, por ejemplo, las crisis antes se llamaban parciales, ahora se llaman focales. Antes se llamaban parciales o complejas, y ahora se llaman focales consciente o focal inconsciente. Y las crisis convulsivas, bueno, ya no estamos tratando porque va a ser muy complicado. Después de muchos años de manejar el término convulsión, hay que quitarlo porque, bueno, esa es la dinámica que nos pide la Liga Internacional contra la Epilepsia, es que en lugar de utilizar el término convulsión, describamos la crisis. Como por ejemplo sería una convulsión, pues diríamos es una crisis generalizada con componentes motores del tipo tónico-clónico, que son la rigidez y las sacudidas. Entonces describo la crisis y es más exacto el término. Es más exacto. Ay, no, bueno, pues entonces ya no lo mencionemos así y hay que apegarnos a cómo se define actualmente. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. No, hombre, gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Gracias a usted también por la amabilidad de seguirnos. Recuerde asistir a la consulta médica y evitar la automedicación. Que tenga buen día. Gracias.